caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén. Entonces, nosotros nos quedamos en la clase anterior con el problema de la muerte de Absalón, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Ahora, muerto Absalón, el siguiente paso a tomar por parte del rey, por supuesto los siervos, consejeros, todo es volver a Jerusalén, ¿no? Y retomar el reino. Pero aquí vemos un pequeño periodo o tiempo, corto tiempo, de vacilación, de incertidumbre. Porque incluso los siervos de Judá, que pues donde se supone que estuvo el rey gobernando en Jerusalén, ¿no? Como que no tomaron la iniciativa de decir, bueno, el rey tiene que volver a reinar, y especialmente aquí en Jerusalén, donde estamos nosotros, etcétera, etcétera. Y más bien las tribus de Israel fueron las primeras en preocuparse por cómo hacer para traer de vuelta al rey. ¿Sí? Entonces vamos a notar luego que el rey David le dice a los sacerdotes que vayan a Sadoc, y a Abiatar, que vayan a decirle a los ancianos de Israel que ustedes son mi carne, mi hueso. ¿Por qué van a demorar? ¿Por qué más bien esperan que las otras tribus de Israel me pidan que yo regrese para reinar sobre ellos? Ustedes deberían ser los primeros. Bueno, eso va a notarse. Pero vemos todavía que acaba de morir Absalón y el rey David todavía no ha superado ese impacto, ¿no? El trauma de perder a su hijo querido. Parece que pues era su hijo más querido de todos, sin duda, ¿no? Entonces vamos a leer. David vuelve a Jerusalén. ¿En qué contexto, en qué circunstancias se encuentra el rey David? Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora. Sí sabemos quién es Joab, ¿verdad? Joab, el general del ejército de David. Dice, el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Así que pues la gente estaba siempre pendiente de cuál iba a ser la reacción del rey. Y cuando se dieron cuenta que el rey pues no quería matar a su hijo, de hecho lo quería vivo. Entonces el pueblo dice, entendió esto, dice que el rey tenía dolor por su hijo, y al regresar el pueblo, dice, entró aquel día en la ciudad escondidamente. Como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Así que la victoria se volvió un luto. Tristemente. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa. Joab, recuerden, era sobrino de David. Era hijo de Sarbia, hermanastra de David. Dice, y dijo Joab, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos, y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males
que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Estamos hablando aquí todavía de la ciudad Mahanaim. Estaba a la puerta ahí, que recién acababa de recibir la noticia de la muerte de su hijo. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, ¿no? Del pueblo, los combatientes de las diferentes tribus se acercaron allí. Pero el grueso de las tribus, especialmente los representantes de las tribus, los ancianos, por decirlo así, de las tribus, dice, había huido, el pueblo de Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel. O sea, todavía seguía la incertidumbre, ¿no? Disputaban ahí, como diciendo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora que el rey ha triunfado? El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Entonces comenzaron a haber movimientos entre las tribus que no era Judá, las otras tribus, de hacer volver al rey. Entonces el rey se percata de esto con toda seguridad y dice a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Quiere decir que los de Israel ya se habían adelantado con mensajeros, probablemente decirle: rey, queremos que vuelvas a reinar sobre todo Israel, sobre nosotros también. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo, más antes había dicho: vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois, porque él pues era de la tribu de Judá, ¿no? Dice: asimismo diréis a Amasa, este es un encargo que le dio, repito, a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, le diréis a Amasa. ¿Quién es Amasa? ¿Se acuerdan? Amasa pariente de David, era hijo de una mujer que se llamaba Abigail, que era hermana de Sarbia, la cual era hermanastra de David. Así que esta mujer dio pues a luz a este hombre que ahora ya era grande y era un comandante. De hecho, él fue nombrado por Absalón como el general del ejército de Absalón. Así que cuando David decide ahora sí reorganizar el reino, retomarlo, pues se le ocurre la brillante idea de, número uno, nombrar a este personaje, Amasa, que venía siendo su pariente, porque era hijo de una hermanastra, Abigail, ¿sí? Y que Abigail era hermana de Sarbia y Sarbia era hermanastra de David. Por ahí venía el parentesco. Así que este Amasa era un sobrino político, tal vez, sobrino político del rey David, y primo a la vez de Joab. Amasa era pariente de Joab, porque pues la mamá de Joab era Sarbia y la mamá de Amasa era Abigail, y ambas eran hermanas, así que ellos eran sobrinos, ellos eran primos. ¿Vamos bien por ahí con el parentesco? Muy bien. Dice: asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Número uno, lo nombra, le promete a Amasa ser el general. Número dos, lo saca del cargo a Joab, que para él era una espina en su costado. Este Joab era tremendo el tipo. Era muy... Ya vimos al comienzo, ¿no? Cómo incluso lo increpa al rey David y casi lo amenaza diciendo: si no sales adelante a disculparte, pues no va a quedar ningún rey aquí. Como diciendo, por último, yo me voy con los siervos y te dejo. Pero esto era también de corte estratégico por parte de
de David. Porque David, al nombrarlo a Amasa, estaba prácticamente consolidando digamos, la buena disposición de la tribu de Judá, porque Amasa era un general reconocido por Judá. Entonces él estratégicamente estaba ganándose al pueblo de Judá doblemente al nombrarlo Amasa. Y lo vemos aquí claramente, dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Porque de otra manera, si hubiera seguido manteniendo o deseado mantener todavía a Joab, pues imagínense, la gente de Judá, los siervos, todos estarían con miedo. Dirían, este Joab se va a vengar de nosotros. Quizás nos va a tomar represalias contra nosotros, nos va a quitar propiedades, bienes y todo lo que nosotros disfrutamos. Que así lo veía la gente. Pero al nombrar a Amasa, la gente ya tomó más confianza, dijeron, no, va. Entonces, si va Amasa, ahí vamos nosotros también, vamos los de Judá, porque era una garantía prácticamente para estos nobles de Judá que no iba a haber represalia contra ellos. Es obvio, porque lo dice aquí, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. De Mahanaim llegó hasta el Jordán, por aquí, en dirección hacia Jerusalén, pero todavía estaba en el lado del Jordán, dice, ¿no? Dice aquí, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Gilgal estaba por aquí. Recuerden, este es el río Jordán. Gilgal está en el lado occidental y el rey no había cruzado el Jordán. Así que la gente de Judá había llegado aquí a Gilgal para hacerlo, a acompañarlo probablemente al rey a cruzar el Jordán. Pero yo creo que esto también fue una movida bien rápida de Judá, porque fue antes de que la gente de las otras tribus lograran reunirse, ¿no? Y ya vamos a ver que eso va a crear un conflicto también, una discusión allí. Bueno, dice así. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. ¿Quién se acuerda de este personaje, Simei? ¿Sí? Él maldijo al rey David. Cuando el rey David iba huyendo, lo maldijo, ¿no? Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl. ¿Quién se acuerda de este personaje, Siba? El criado que estaba velando por Mefiboset, hijo de Jonatán. Ok, me alegran, los alumnos sí saben. Dice que este sujeto, Siba, criado de la casa de Saúl, específicamente en este caso que estaba al servicio de Mefiboset, dice, con sus 15 hijos. Era prolífico el tipo este, ¿no? 15 hijos. Y ahora, dice, y sus 20 siervos. Así que ahora él tenía siervos. Él que a su vez era siervo, ahora tenía siervos que trabajaban para él. Los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera, ¿no? Toda esta gente pasó. Entonces Simei, hijo de Gera, este descendiente de la casa de Saúl, de Benjamín, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Así que él estaba admitiendo que él había pecado contra el rey, ¿no? El día que lo maldijo.
y he venido hoy primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Entonces respondió Abisai, hijo de Sarbia, el hermano de Joab. Este personaje siempre lo acompañaba así, mano a mano, estaba con David. Cuando Saúl lo perseguía, por ejemplo, a David para matarlo, ahí estaba Abisai con él. Y recuerden que David le perdonó la vida a Saúl, ¿no? En En-Gadi primeramente, después en otro sitio, en Sifet. Y ahí fue, si se acuerdan, cuando Abisai le dijo, he aquí, Dios ha entregado a tu enemigo, déjame que con una lanza lo voy a traspasar y no tendré que darle un segundo golpe. Y David lo detuvo diciendo, ¿quién podrá poner mano en el ungido de Jehová y ser inocente y no tener culpa? Pero bueno, yo creo que aquí Abisai le recuerda eso a David. Le dice, respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simei, que maldijo, miren, se lo dijo literalmente como David decía, que maldijo al ungido de Jehová, como diciendo, no quiero que me des ninguna excusa aquí para no hacerlo, déjame matar a Simei, porque maldijo al ungido de Jehová. Entonces, David dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Está hablando por Joab, que al comienzo pues vino a increparle al rey David, ¿no? Y ahora Abisai, que le está poniendo en esta situación difícil de tomar una decisión como esta en un tiempo en que Dios ha dado victoria al pueblo de David. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Así que lo perdonó, le perdonó, así como escuchamos a veces que, por ejemplo, en algunos países como en este, ¿no? Un presidente tiene la potestad de perdonar. Gente que es culpable, pero se le puede perdonar. Así que David no estaba diciendo que él no era culpable, simplemente que él lo perdonaba. Y como un sello de garantía, se lo juró. Quiere decir que no se podía retractar más después y decir, oye, Simei, lo he vuelto a pensar y creo que mereces morir. No había chance porque se lo juró, dice ahí. Y se lo juró delante pues de sus siervos y de la gente, así que no podía retractarse. Sin embargo, le encuentro una manera bien inteligente en el futuro de hacerlo. No él, sino a través de uno de sus descendientes o de su descendiente del trono. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Mefiboset, recuerden, era el hijo de Jonatán, con quien David había hecho misericordia, ¿no? Que le había perdonado la vida, pero no solo eso, sino que pues le dejó las tierras que le pertenecían a Saúl para que las pudiera usar, obtener beneficios, etcétera. Y le dejó al siervo Seba para que le administre, porque Mefiboset era cojo, inválido, algún problema tenía, no podía caminar. No, cuando era niño, recuerden, iban huyendo, se cayó, su criada se cayó y quedó inválido, no podía él caminar. Y aquí vemos algo bien interesante de que nos hace entender si fue o no fue culpable de la acusación que le hizo el siervo Siba. Recuerden que Siba lo acusó de traición, diciendo, Mefiboset no quiso venir, eso fue en el tiempo que iba huyendo David, porque él dijo, me voy a regresar porque el pueblo me va a devolver el reino de mi padre. Una acusación bien grande. Y aquí vamos a ver que eso no era cierto. Y vamos a ver por qué. No tanto por lo que dice Mefiboset mismo en su defensa, sino por algo que se afirma, independiente de las palabras de Mefiboset. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Escuchen atentamente y con atención, valga la redundancia. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. No dice aquí Boset, oye, David, ¿no? Rey David, yo
no me he afeitado la barba, no me he lavado los pies, me he cambiado mis vestidos, etc. No. Él no lo dice. El que narra el libro lo reconoce. Y esto nos demuestra entonces que el siervo Siba mintió. ¿Correcto? Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, sí, estamos aquí, ¿no? Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame una asna y montaré en él, e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¿Qué tal grado de humildad, no? Como diciendo, bueno, si le crees al siervo, voy a aceptarlo. Haz lo que bien te parezca. Porque dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo, a él, ¿no?, entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? ¿Qué tal sentido de humildad de este tipo, no? Tremendo. Habla del carácter de la persona de él, ¿no? Su humildad. Diciendo, yo debía ser muerto y tú me has perdonado la vida, como diciendo, ya para mí eso es más que suficiente. ¿Qué más? Y por último me hiciste un convidado a tu mesa. ¿Qué más puedo pedir? No hay nada que yo pueda reclamar. Y David le dice, dice: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Como diciendo, no me quiero meter en problemas para tener que contradecirlo a Siba después, ¿no? Tener que discutir con él o lo que fuera y se va a ver feo que le quite las tierras. He determinado que se dividan ustedes. Y Mefiboset otra vez con esa gran humildad y integridad de su persona, dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Qué tremendo, ¿no? Cómo habla del carácter de esta persona, cómo habla del hijo de Jonathan. Así que es admirable, por decirlo así, ¿no? Admirable el tipo. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelim. Recuerden que este era un tipo rico, adinerado, que cuando huía David le trajo alimentos y cosas para la gente que iba yendo. Descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. O sea, incluso cuando el rey David estaba en esa ciudad refugiado allí, en la antigua capital que usó Isboset, el hijo de Saúl, allí le enviaba provisiones este personaje, Barzillai. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? Para ese tiempo la gente no duraba mucho, ¿no? Para ese tiempo ya la gente ya duraba menos que antes. Así que 80 años era una edad avanzada. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que me dejes volver, que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad. Aquí hace una apelación, ¿no?, para que el rey no insista demasiado. Dice, que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Es un pedido especial, ¿no?, que el rey
difícilmente va a decir no. Y el rey dijo, pues, ¿no? El personaje Barzillai dice, mas he aquí a tu siervo Kimam. No sé si este era un pariente de Barzillai, era un siervo de Barzillai, su hijo, o quién sabe, ¿no? No se especifica aquí, pero lo presenta, ¿no? Lo presenta aquí a Kimam. Y le dice, te ruego que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pase conmigo, Kimam. Y le responde, y yo haré él, dice, no como bien me parezca, ¿no? Como bien te parezca. Le da la oportunidad de decir qué quieres que haga con él. ¿Quieres que le nombre de repente un oficial de algo, le dé propiedades o que trabaje en la corte o algo así? Qué bárbaro, ¿no? Qué manera de honrar a este anciano por parte de David, ¿no? Dice, y haré a él como bien te parece a ti, como a ti bien te parezca. Muy bien. Dice, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremenda promesa que es el rey. Y todo el pueblo pasó el Jordán. Ahora sí, del oriente cruzaron el Jordán, ¿no? Estarían por aquí, rumbo a Jerusalén. Cruzaron el Jordán. Dice así, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, ¿no? Recuerden, Gilgal estaba por aquí. Fue una de las primeras ciudades donde llegó Josué, ¿se acuerdan? Al cruzar el Jordán para la conquista. Muy bien. Y con él pasó Kimam, lo vuelven a mencionar. Parece ser que iba a ser un personaje importante. Y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá? Miren que está hablando acá la mitad del pueblo de Israel. Quiere decir que no todo el pueblo de Israel había tenido chance de venir a escortar al rey cruzando camino de regreso a Jerusalén. Así que esto fue un incidente diplomático, por decirlo de alguna manera, que no le gustó a Israel. Dice, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, le dicen al rey, ¿no? Te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él. Como diciendo, y no nos esperaron a todos que viniéramos para todos a acompañar al rey. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Dice, mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. Ellos no estaban quejándose de ninguna cosa, excepto que habían sufrido una especie de afrenta, porque siendo ellos tribus mayoritarias, ellos tenían el derecho de estar presente para acompañar al rey David. De eso se trataba, y ese era el problema. Dice, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros, como diciendo, ustedes nos han hecho una afrenta al no esperar que todos estemos aquí. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? Eso es lo que ellos sintieron, estaban con rencor de que los habían maltratado, ¿no? Dice, ¿por qué nos han tenido en poco? No hablamos nosotros, y aquí ellos lo sacan en cara, miren, no hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey, antes que ustedes, los de Judá. Nosotros tomamos la decisión. ¿Por qué nos han tenido en poco? ¿Por qué nos han menospreciado? ¿Por qué no nos esperaron a que todos nosotros, los de Israel, viniéramos y escoltáramos al rey de regreso? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Bueno,
No se dice específicamente cómo terminó la cosa allí, pero vamos a ver que algo pasó. Porque lamentablemente ya había rencor ahí, ya había un caldo de cultivo para algo adverso, para algo negativo, y de esto se aprovechó un tipo. Pasamos al siguiente, dice, al siguiente capítulo, capítulo 20. Dice, sublevación de Seba. El capítulo 20 trata de dos eventos, la sublevación de Seba y los oficiales de David que se mencionan al final. No es la primera vez que se mencionan los oficiales, pero se da un poquito más de detalles. Bueno, vamos a primeramente tratar del capítulo 20, la sublevación de Seba. Como ya había descontento entre las tribus de Israel contra Judá, pues se creó un ambiente favorable para que alguien rebelde levantara su voz y dijera, pues vamos, ya que nos han menospreciado, vamos nosotros a hacer lo que mejor nos convenga como tribus de Israel, ¿no? fuera de Judá. Aconteció que se hallaba allí, quiere decir que ahí estaba el individuo el adversario, ahí estaba presente, así que estaba observando todo y vio que esa era su oportunidad quizás, al encontrar este descontento, dice. Había ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, y un hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel, en un acto de rebeldía contra David, ¿no? Así todos los hombres de Israel abandonaron a David. ¿Por qué creen que lo abandonaron a David aquí? Por ese problema anterior que acabamos de leer. O sea, las tribus de Israel estaban, sí, resentidas. Así que cuando este tipo se presentó, pues los ánimos estaban, la animadversión contra Judá estaba allí. Y fue aprovechada por ese tipo. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Qué tristeza, ¿no? Antes de llegar a Jerusalén ya se dividió el pueblo. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa. Recuerden que Absalón, su hijo, había abusado públicamente de estas mujeres. Dice, y las puso en reclusión. Esto es para entender por qué. Y les dio alimentos, no las abandonaron, les daban alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua, porque fue una cosa de desacración y el rey no podía hacer nada al respecto, excepto simplemente dejarlas como viudas, no más volver a ellas. Después dijo el rey a Amasa, porque recuerden que le había ofrecido ser el general del ejército, a Amasa. Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. 3 días le dio un plazo. Convócame a la gente de Judá. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, para convocar a los líderes, por supuesto, no a los ancianos, a la gente que tenía influencia sobre el pueblo. Pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Aquí hay un problema. Algunos especulan que él estaba conspirando contra David. Otros dicen no, sino que fue negligente y no puso atención al plazo que le dio el rey David. Es bien difícil estar a 100% seguro de cuál fue la razón. Lo cierto es que se demoró. No cumplió con el plazo que le dio el rey. Dice así, y dijo David a Abisai, ya un poco preocupado, ¿no? Si no vino en el plazo que le había dado, quiere decir que ya habían transcurrido por lo menos 3 días, que no llegaba más de regreso. Y en un acto de desesperación, dice, y dijo David a Abisai, que era hermano de Joab, sabiendo que ya el mismo David lo había dejado de lado a Joab, ya no quería ni tratar con Joab, ahora estaba tratando con Abisai, con su hermano. Dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él.
no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. En otras palabras, lo pone como interino, general interino a Abisai, no a Joab. ¿Ok? Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, porque los hombres que estaba liderando Abisai, pues era de forma natural, eran los hombres que siempre estuvieron bajo el mando de Joab. Por eso lo menciona aquí, ¿no? Salieron con los hombres de Judá, ¿no? En pos de él los hombres de Judá. Y aquí ya menciona a este grupo llamado los cereteos y peleteos, que eran una suerte de mercenarios y a la vez guardias personales del rey David. Dice, y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, esto es en territorio de Benjamín. Gabaón era la tierra, era un pueblo cerca a otro pueblo muy conocido, Gabaa, donde nació Saúl. Entonces, un poco cerca quedaba este lugar, Gabaón. Dice, le salió Amasa al encuentro. Venía un poco tardío el tipo. No sabemos por qué se demoró tanto, pero lo cierto es que ya venía un poco tarde, ¿no? Y más bien se encontró con el ejército de David, dominado en este momento o liderado por Abisai. Pero ahí estaba su hermano Joab, de todas maneras, ¿no? Estaba a su lado. Y nadie podía impedir que Joab fuera también a la batalla, aunque no iba oficialmente como el general, sino iba acompañando simplemente a Abisai. Dice, y estando cerca de la piedra de este lugar, dice, le salió al encuentro a Amasa, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó, se le cayó la daga. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Eran primos después de todo, ¿no? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, porque era una costumbre, ¿no? Hacer eso, acercarse y besarlo. Y dice aquí, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, porque se le había caído y él había recogido con la mano izquierda. Dice, y este le hirió con ella, con la daga, en la quinta costilla. La quinta costilla esto es una expresión general que nos hace pensar, bueno, la quinta costilla casi coincide donde está anatómicamente ubicado el corazón. Es una forma de decirlo, hirió en el pecho con una herida mortal. Es una forma figurativa de decirlo, ¿no? Porque no creo que Joab tuvo tiempo de contar, ¿no? Bueno, esta es la tercera costilla, esta es la cuarta, por aquí es la quinta, iba a ser. No tendría tiempo, pero la idea es que se trataba de una herida mortal. ¿Sí? Dice, y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. No, es una forma de decir también, cayó mortalmente herido, porque después vemos que no estaba 100% muerto todavía. Pero cayó mortalmente herido, quizás. Recuerden, esto es materia, problema de traducciones, porque a veces no hay las palabras cuando se traducen de idiomas, diferentes idiomas, a veces desafortunadamente no se encuentran las palabras ideales para hacer. Así que algunos dicen, no, aquí la Biblia parece que se contradice, porque dice que ya cayó muerto y ya después por acá vamos a ver otra cosa. No, es simplemente materia de las palabras propias de cada lengua, de cada idioma. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Yo creo que Joab, como era un líder experimentado, a partir de ese momento retomó el liderazgo. Le dijo a Abisai, mira Abisai, ya el general nombrado ya no está, pues. Yo sé que te ha encargado a ti el rey que lideres este grupo, pero recuerda, la gente me sigue a mí. Así que yo creo que lo dejaron a Joab simplemente a seguir. Y vemos que sí, él se vuelve líder y queda comprobado, lo vamos a ver. Dice así. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo,
cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Lo destituyó a Abisai, que supuestamente había sido puesto como líder interino por parte del rey David, ¿no? Pero de forma astuta mencionan al rey David aquí, como para que la gente pues ceda, ¿no? Para que digan, no podemos seguir a Joab, sí, el rey ha nombrado a Abisai. Pero el que anunciaba decía, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. ¿Y quién iba a decir que no ama a David? Pues todo el mundo dijo, yo voy, porque yo amo a David. No importa que tengo que seguir a Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Es decir, no estaba 100% muerto, ¿no? Estaba revolcándose todavía por la herida mortal que había recibido. Estaba pataleando, dirían algunos, ¿no? Estaba revolcándose todavía en su sangre. Y todo el que pasaba al verle se detenía, pues causaba pues admiración, ¿no? Verán, el general Amasa está muerto ahí, revolcándose, o muriendo, por decir así. Está muriendo. Así que llamaba la atención y la gente se detenía. Y viendo a aquel hombre, el que había anunciado que siguieran a Joab, dice, y viendo el hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura para que ya la gente no se entretenga. Ustedes cuando pasan por el freeway y ven un accidente, la gente tiene una curiosidad casi instintiva, ¿no? Comienzan a bajar la velocidad para mirar, a ver qué pasa. Pues algo similar, creo yo, la gente que iba, los soldados iban y de pronto veían. Y sobre todo que era un personaje, no era cualquiera. Así que pues así es como lo sacaron del camino, le pusieron vestidura encima para que no llamara la atención. Luego fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet Maaca y todo Barim. Y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel, Bet Maaca. Ahí se había refugiado este tal Seba. Seba. No estoy confundiendo con Siba. ¿Ese es diferente? Sí, es Seba. Este es Seba, hijo de Bicri. Era otra persona. Era un líder, obviamente, ¿no? Dice, se juntaron y lo siguieron también. Vinieron y lo sitiaron en esta ciudad y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia, ay, que en ese tiempo sí había mujeres sabias. Creo que hay todavía, ¿no? Debe haber. Pero en ese tiempo, pues esta mujer sabia salió a librar la ciudad porque este Joab tenía en mente destruirla si fuera posible. Dice. Salió diciendo, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Así que le dijo a la gente, ¿no? Déjenme que yo tenga la oportunidad de hablar con Joab y yo lo voy a convencer seguramente de que lo que está haciendo no está bien y vamos a encontrar una solución a este problema. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces ella volvió a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían cualquier asunto. ¿Qué significa esto? Casi como diciendo, pues antiguamente la gente discutía el asunto de manera justa, equitativa, y así se resolvían los conflictos. Es lo que le está tratando de decir. Yo soy de las pacíficas, dice la mujer. Yo no sé qué leverage podía tener ella, qué ventajas podría tener ella como para ponerse así en ese plano, ¿no? Pero pues ella decía así, ¿no? Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Y le encara algo, le dice, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. Así que comienza a apelar ella a este tipo de motivaciones. ¿Quieres destruir una ciudad que es madre de Israel? ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba,
hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí tu cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey de Jerusalén. Y esta ciudad, Abel, Bet, Maaca, fue librada por esta mujer. Interesante. El capítulo 20 termina con el mencionamiento o la mención, creo que estoy inventando palabras en español, la mención de quiénes fueron los oficiales de David. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Se aseguró Joab. Era un tipo ambicioso, no quería competencia. Él había matado más antes a Abner, porque pues por un lado es verdad que él tenía rencor y lo hizo en venganza por su hermano, pero sin duda también influyó el factor de que David eventualmente podría nombrar a Abner como general de su ejército. Así que él se lo quitó de competencia, lo sacó de la lista de competencia, igualito lo sacó aquí a su primo Amasa. No. Y Benaía, hijo de Joiada, quedó sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, el que llevaba las crónicas, las narraciones. Seba con B de Víctor, dice, era escriba, y Sadoc y Abiatar, conocidos por nosotros ya, eran sacerdotes. E Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Aquí se menciona un tercer sacerdote, que hasta este momento parece que estaba en las sombras, ahora es mencionado. Todo esto está narrado en Primera de Crónicas 18, 14 y 17, y lo veremos en su momento. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Observación? Hermano Alfonso, sí, un comentario, dígame, hermano. Cuando Joab le dice al rey que amando que ama a sus enemigos, pero aborrece a sus capitanes y a todos sus, A sus siervos, sí. siervos, creo que ahí había un poco de hipocresía en Joab, porque él, aparte de la ordenanza que le dio que no mataran a su hijo, él desobedeció la orden del rey. Ya, él trató de chantajearlo de alguna manera, porque es probable que el rey ya estaba totalmente molesto con él, estaba frustrado, ¿no? Disappointed, decimos en inglés. ¿Qué otra expresión? Estaba decepcionado porque no lo había obedecido al rey. Entonces él se adelantó, diciendo, él va a buscar un castigo para mí, pero antes de eso lo voy a chantajear, le voy a decir, mira lo que has hecho, esto, que tus siervos, en vez de recibir elogios tuyos, y tú más bien estás llorando, y estoy seguro que si todos nosotros estuviéramos muertos, tú estarías contento, porque tú amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Así se aseguró que no lo castigara, por lo menos que no lo castigara. Pero ya vemos que David, debido a esa frustración que tenía con él, ya tomó la decisión de reemplazarlo con Amasa, ¿no? Su primo. Buena pregunta, buena observación, diría yo. ¿Otra pregunta o observación? Y también quizás David ya se enteró de que lo que él le hizo a su hijo Absalón. Oh, con toda seguridad. Con toda seguridad, porque al rey no se le ocultaban cosas. Y que ya había encono en David contra Joab. Pero no se podía deshacer de él fácilmente, porque lo necesitaba. Tristemente, pero el tipo era malvado, perverso. Por eso digo, lo necesitaba. Sin Joab, a menos que Dios buscara otro reemplazo. Oh, sí, sin duda, y que fueron y le contaron a David con toda seguridad. No se dice aquí, pero con toda seguridad que le contaron a David. Muy bien, ok, mis hermanos, para la próxima clase tenemos los capítulos 20 y 21. Vamos a despedirnos. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, por lo que hemos pasado aquí. Gracias, Señor, porque podemos aún abrir las escrituras en este país, todavía no nos prohíben. Gracias, Señor,
Ayúdanos a entender tu palabra, lo que leemos y las lecciones que podamos aprender, Señor, para honra y gloria tuya. Acompáñanos a la segunda parte, que vamos a tener la predicación del pastor, que escuchemos la palabra y que tu palabra llegue a los que no te conocen también, para que lleguen a ser hijos tuyos. En Cristo Jesús. Amén.